Elegí estos dos ejercicios del práctico número 5 para que podamos realizar juntos. Vamos a comenzar con el 6D. El ejercicio 6D nos pide hallar la ecuación general del plano que sea paralelo al plano 6x más 3y menos 2z menos 14 igual 0, con la condición de que equidiste del plano recién mencionado y del 0. Entonces, nosotros a grandes rasgos tenemos un plano que es este, y ahora tengo que buscar uno paralelo a él que se encuentre a la misma distancia del origen que de este plano del que estamos hablando. Entonces, suponemos que el origen está por acá. Yo lo que necesito es hallar la distancia del origen al plano que me dieron como dato, y lo que necesito es que el plano paralelo en cuestión se encuentre a mitad de camino, o sea que la distancia desde los dos planos paralelos o entre los dos planos paralelos sea la misma que la distancia desde el origen hasta el plano que tengo que buscar ahora. ¿Sí? Nuestro objetivo entonces es encontrar la ecuación de este plano paralelo al lado, de modo tal que equidiste de él y de el origen de ordenadas. Para eso vamos a recordar una cuestión. Los planos son paralelos cuando sus vectores normales son paralelos entre sí. Importante ver el video de ángulo entre... El video no, perdón. Importante leer el apunte de ángulo entre planos y la relación que hay con sus vectores normales. Entonces, si yo quisiera encontrar un plano paralelo al que me dieron, que pase por el punto, invento, 1 menos 1, 0, ¿cómo hago para encontrar el plano paralelo a este que pase por el punto dado? Y desde acá voy a averiguar cuál es el vector normal. El vector normal de este plano es el 6, 3, menos 2. Entonces tengo el vector normal y tengo un punto. Con estos datos puedo hallar la ecuación del plano paralelo al dado que pase por el punto que llamaremos P. Esto se hace con el producto escalar entre el vector normal y el vector P sub 0P igual 0. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial normal del plano. Lo que plantea esta ecuación es que el vector normal va a ser perpendicular a cualquier vector que se determine por un punto genérico del plano como extremo y como segundo extremo el punto dado. No olvide la Z por ahí. Entonces, 6, 3, Z, 6x menos 6, 3y más 3 menos 2z. Obtenemos que la ecuación del plano es 6x más 3y menos 2z menos 3 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando respecto del primer plano? Lo único que varía es el término independiente, porque el vector normal sigue siendo el mismo si los planos son paralelos. Entonces, cualquier plano paralelo a este que me dieron va a tener esta estructura, más un término independiente que dependerá de uno de los puntos que pertenezca a él. ¿Sí? Con esto que estamos diciendo, que cuando tenemos que buscar la ecuación del plano paralelo al dado, nuestra única incógnita es el término independiente. Los restantes términos los conocemos. Ahora, volvemos al ejercicio 6D. Lo que nos dice este ejercicio es que queremos el plano que equidiste del origen y
del 6x más 3y menos 2z menos 14, que esté en la misma distancia. Entonces nos preguntamos, ¿a qué distancia se encuentra el plano que me dieron como dato del origen? Si yo averiguo a qué distancia se encuentra el plano que me dieron como dato del origen, voy a poder encontrar el punto medio, que será un punto perteneciente al plano en cuestión. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar la distancia de un punto a un plano? Distancia de punto a plano, con la fórmula que está demostrada en el apunte, lo que tenemos que hacer es sustituir a las componentes del punto, que en este caso es el origen, las tenemos que sustituir en la ecuación general del plano que me hayan dado como dato. Para el numerador y en el denominador el módulo del vector normal. Entonces, esto nos da 6 por 0 más 3 por 0 menos 2 por 0 menos 14 sobre, todo esto sobre el módulo del vector normal, que será la raíz de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. En conclusión, esto nos da menos 14, debería ir el módulo porque estamos trabajando con una distancia, sobre raíz de 36 más 9 más 4. Esto es 14 sobre raíz de 49, o sea, 14 séptimos, que es 2. 2 es la distancia que hay del origen al plano dado. Entonces, el plano que nosotros queremos encontrar debe estar a una unidad del origen y a una unidad de distancia del plano dado como dato. Bien, entonces nosotros queremos que la distancia del origen al plano dado sea 1. Y esto lo vamos a encontrar con, dijimos, que para encontrar la distancia hacíamos el cociente entre el módulo del vector normal, que si son paralelos no va a cambiar, o sea que va a seguir siendo toda esta expresión que nos terminó dando 7, y decíamos que en el numerador tenemos que escribir la ecuación del plano sustituyendo a x, a y y a z por las coordenadas del punto. El punto en nuestro caso sigue siendo el 0, 0, entonces volveremos a sustituir por el 0, 0. Ahora, el plano, ¿quién es? Y el plano es el que estamos buscando, pero sabemos que es paralelo a los planos trabajados hasta el momento. Entonces va a ser 6x más 3y menos 2z más algo que es lo que tenemos que averiguar. Entonces lo podemos llamar n4 para recordar que es el término independiente de nuestro plano. Muy bien, si sustituimos entonces a la ecuación del plano por las coordenadas del punto, llegamos a la expresión que estamos escribiendo ahora. La distancia del punto al plano tiene que ser 1 y esto nos da módulo de n4 sobre 7. Esto quiere decir que el término independiente va a valer 7 o va a valer menos 7. ¿Por qué nos da dos respuestas? Porque lo que nosotros dijimos fue, este es el 0, 0, 0. Quiero encontrar un plano paralelo a tal que se encuentre a una unidad de distancia. Entonces nos da el que se encuentra a una unidad hacia un lado y el que nos da, o el que se encuentra a una unidad hacia el otro. Hacia un lado será positivo, hacia el otro lado será negativo. Ahora, si volvemos a nuestra representación, el plano que nos dieron inicialmente es este plano, tiene como término independiente menos 14. Ahora, nosotros estamos buscando el segundo plano y obtuvimos que el término independiente será más 7 o será menos 7. Este más 7 o menos 7 se reemplaza en la ecuación general del plano, ¿cierto? Entonces, los planos obtenidos hasta el momento son este o el segundo que estoy escribiendo ahora, que será idéntico pero con la ordenada negativa. Entonces, volvemos a mirar nuestro dibujito. Como referencia tenemos que este plano es
6x más 3y menos 2z menos 14 igual 0. Entonces, si estamos buscando un plano que se encuentre a mitad de camino respecto del 0, a ver, antes de eso, pensemos. Si el plano pasa por el 0, 0, ¿cuál va a ser la ecuación del plano paralelo al que me dieron que pase por el 0, 0? Será 6x más 3y menos 2z más 0 igual a 0. ¿Por qué? Porque si pasa por el 0, 0, 0, cuando yo sustituyo por 0, 0, 0, tengo que obtener una igualdad. Entonces, el plano paralelo al original que pasa por el origen tiene como término independiente 0. El que me dan originalmente tiene menos 14. Y los que yo estoy buscando van a tener como ordenada al origen, o en realidad como término independiente, no como ordenada al origen, perdón, tendrán o más 7 o menos 7. Entonces, el que tiene menos 7 es el que está entre 0 y menos 14. Entre 0 y menos 14, a la mitad será el que tiene menos 7 como término independiente. El que tiene más 7 va a ser el simétrico, pero hacia el otro lado del origen. Entonces, ¿con qué término me quedo? ¿Con qué término independiente me voy a quedar? Con el negativo, porque lo estamos interpretando en términos del problema. Esta es la respuesta. ¿Cuál es la ecuación del plano paralela a la dada que equidista del plano y del origen? La respuesta de la ecuación del plano es 6x más 3y menos 2z menos 7 igual 0. Este plano equidista del origen y del plano dado como dato, que se llama así. Equidista significa que está a la misma distancia. Perfecto. Finalmente, vamos a practicar cómo pasar la ecuación del plano a todas las restantes. Aunque no se los haya pedido, lo vamos a practicar. Esta es la implícita, la ecuación implícita o general del plano. Bien, después vamos a plantear la ecuación vectorial. Para plantear la ecuación vectorial tenemos que sustituir en la expresión genérica de un punto de R3. Y para ello lo que hacemos es despejar o X, o Y, o Z de la ecuación implícita, la que nosotros tengamos ganas. Por cómo es la expresión, a mí me parece que lo más fácil va a ser despejar Z, pero podrían despejar cualquier otra. Si despejo Z, nos queda todo dividido 2. O sea que tenemos 3x más 3 medios y menos 7 medios igual z. ¿Y qué hacemos con esta expresión de z? La sustituimos en la forma genérica. Entonces tenemos xy y en lugar de z sustituimos toda la expresión recientemente obtenida. Muy bien, por el recíproco de la suma lo podemos escribir también como la suma de tres vectores, uno que dependa de x, uno que dependa de y uno que no dependa de ninguna variable. Por el recíproco del producto por el escalar podemos extraer los escalares y como sé que x vale para cualquier número real, le puedo cambiar el nombre, ponerle alguna letra griega para identificar claramente que estos son los vectores directores del plano. Entonces tenemos mu por el 1, 0, 3, lambda por el 0, 1, 3 medios o 1,5 si les gusta más, y el que no depende de ningún parámetro es porque es el punto fijo. Uy, estoy haciendo un lío. Ahí está.
El que no depende de nadie, decía recién, es porque es el punto perteneciente al plano. ¿Sí? Entonces tengo vector director 1, vector director 2, punto del plano. Muy bien. Ahora, si ya llegué a escribirlo de esta manera es porque tengo la ecuación. ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama esta ecuación? ¿Se acuerdan? Es la ecuación vectorial paramétrica. Ecuación vectorial paramétrica del plano, de la que podemos pasar a la expresión o a las ecuaciones paramétricas cartesianas, que son un sistemita, o se forma por un sistemita, donde tenemos al valor del vector director multiplicado por el parámetro correspondiente en x, en y y en z. En este caso es 1 por lambda, 1 por mu, más 0 por lambda, que ni lo voy a poner, más 0 como componente del punto. Así que con escribir directamente lambda alcanza. Otra vez, con escribir directamente mu alcanza. Bien, para la segunda componente pasa lo mismo, 0 por mu, más 1 por lambda, más 0. Y para la componente z tenemos 3 por mu, más 3 medios lambda, menos 7 medios. Esta es una forma de escribir las ecuaciones paramétricas cartesianas del plano. Luego, nosotros sabíamos originalmente o conocíamos un vector normal. ¿Sí? Entonces, conozco un vector normal, que es el 6, 3, menos 2, si mi memoria no me falla, y también ahora reconozco un punto. ¿Cómo encontré este punto? Acá, cuando hicimos todo el despeje, hallamos un punto perteneciente al plano. Y si tengo un punto y el vector normal, puedo plantear la ecuación vectorial normal, que es la que propone que el producto escalar entre el vector normal y cualquier vector del plano determinado por un punto genérico y por un punto conocido me va a dar 0. Esta es la ecuación vectorial normal. Si nosotros desarrollamos el producto escalar, deberíamos llegar de nuevo a la ecuación implícita. Miremos, esto es 6x más 3y menos 2z más 7 medios. ¿Sí? Porque siempre multiplico primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. En el caso que tenga una expresión de más allá de un término, tengo que utilizar paréntesis. Si hacemos la pequeñita distributiva que nos queda, llegamos a la ecuación del plano que ya sabíamos que teníamos que obtener. Esta es la ecuación general o implícita del plano. Conociendo la ecuación general o implícita del plano, que ya la teníamos de antes, pero no importa, podemos pasar a la ecuación segmentaria. Para la ecuación segmentaria, el truco, digamos, es igualar a 1. En realidad es la estructura que tiene. Dividimos todo por 7 y acomodamos convenientemente los coeficientes para que nos queden los 3 términos positivos igualados a 1. ¿Qué es lo que me da esta ecuación segmentaria? Me da los puntos de corte del plano con cada uno de los ejes. Significa que al eje X lo cortará en 7/6, al eje Y lo cortará en 7/3 y al eje Z lo cortará por debajo en un menos 7 medios. Entonces, si nosotros unimos estos puntos, tenemos una pequeña representación manual del plano. Fíjense que pongo la línea llena en el que está delante porque el resto va por debajo del plano, ¿no? Entonces tenemos como que imaginar en qué corte atraviesa. Tercera y última cuestión para tener en cuenta, miren qué punto es
la cota al origen menos 7 medios. ¿Cómo lo puedo escribir como punto? 0x, 0y, menos 7 medios. Y si observamos, este es el punto que habíamos encontrado en un paso anterior. Bien, segundo ejercicio elegido, 6H. Nos pide hallar la ecuación general del plano que pase por el punto que nos da por ahí y que sea perpendicular a cada uno de los planos siguientes. Entonces, nos está diciendo que quiero un plano perpendicular a estos dos. Vamos a imaginar cómo es eso. Tengo un plano y quiero que sea perpendicular a este lo voy a llamar alfa. Quiero que sea perpendicular a alfa. ¿Qué significa esto? Que el vector normal de alfa va a ser un vector director de mi plano. ¿Por qué? A ver, el plano X, que es el que yo quiero, es perpendicular al plano alfa. Ahora, el vector normal de alfa es perpendicular al plano alfa. En consecuencia, el plano X va a ser paralelo al vector normal de alfa. ¿Sí? Entonces tenemos, si quiero que sea perpendicular al plano alfa, el vector normal de alfa va a funcionar como vector director del plano X. Y lo mismo va a suceder respecto al otro plano que lo llamaremos beta. El vector normal de beta también va a ser director de nuestro plano en cuestión. Conclusión, conozco un punto que quiero que pertenezca al plano y tengo dos vectores directores. Uno es el normal de alfa, que será el 1 menos 3, 4. Y el otro vector director es el normal de beta, que es el 2, 2 menos 1. Si a mí me piden hallar la ecuación del plano y no me aclaran qué ecuación del plano quieren que les dé como resultado, lo que me conviene acá, lo más sencillo, lo primero que podemos hacer es escribir la ecuación vectorial del plano. ¿Por qué? Porque el x y z va a ser igual al vector fijo que relaciona el punto más un parámetro por un vector director más otro parámetro por otro vector director. Y terminé el ejercicio. Pero acá me pedían la ecuación general. Por lo tanto, si me piden la ecuación general, yo necesito el vector normal de este plano. Y el vector normal del plano lo sacamos a partir de los directores. Para eso usamos un pseudo determinante. En nuestra segunda fila ponemos las componentes de un vector director y en la tercera pondremos las componentes del otro vector director. Esto nos va a dar como resultado el vector normal del plano X que estoy buscando. ¿Cómo resolvemos el determinante? Según método de Laplace. Elegimos el elemento y lo multiplicamos por el cofactor, que el cofactor tenía que ver con ver qué signo va, que dijimos que si usamos la primera fila el único negativo será el J, y el menor complementario, que es el determinante que sale de eliminar la fila y la columna del elemento que sacamos o que elegimos. Cuando pasamos a J, entonces nos quedará, el puntito de este no va. Bien, decía que cuando pasamos al elemento J, nos queda 1, 2, 4 menos 1. Y cuando pasamos al K-versor, nos quedará 1, 2, menos 3, 2. Todo esto va a ser igual al vector normal en X. Bien. ¿Cómo resolvemos el determinante de 2 por 2? Multiplico los elementos de la diagonal y resto siempre, porque es parte de la estructura, los de la contradiagonal. Multiplico la diagonal, resto contradiagonal.
multiplico diagonal y resto los de la contradiagonal. Esta resta me da negativa, por lo tanto cambia el signo. Así es como tenemos menos 5 inversor menos 9 j versor más 8k versor. Esta es la expresión cartesiana, pero también la podemos escribir como terna. Fíjense que estamos relacionando todo lo que aprendimos a partir de la unidad de vectores. Este es el vector normal. Bien, tengo el vector normal, pero también tengo un punto, que es el 4 menos 2, 1. Entonces, si al vector normal lo multiplico por el vector POP, P sub 0P, que se forma con X menos la componente X del punto dado y menos la componente Y del punto dado, y lo mismo con Z igual a 0, obtendremos la ecuación general. El punto dado es el 4 menos 2, 1, entonces 4 menos 2, 1, completamos las componentes y resolvemos el producto escalar, que es muy sencillo, fácil y hasta divertido. Hacemos 3 distributivas, agrupamos un poquito y terminamos el ejercicio. Bien, mientras yo voy haciendo esto, les pido que tomen nota de lo que no entiendan y me lo hagan saber. Muy bien, ahora lo último que nos queda hacer es agrupar los términos semejantes. Y esta es la ecuación general o implícita del plano que pasa por el punto 4 menos 2, 1 y que es perpendicular, ya no me acuerdo la consigna, y que es perpendicular a cada uno de los planos alfa y beta dados en el ejercicio. ¿Cómo pueden hacer para comprobar si efectivamente es perpendicular a cada uno de los planos? Y pueden trabajar con los vectores. El vector normal del plano que ustedes encontraron tiene que ser perpendicular al vector normal del plano alfa y al de beta por separado. Comprobamos la perpendicularidad haciendo uso del producto escalar.